A ver, sonido, Pipo. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces vamos a mirar allá Colosenses 3. Colosenses 3. Y vamos a hacer un trabajito hoy, que es el que nos han encomendado, de traer libertad a los cautivos. Y voy a decir una cosita ahí que va a caer muy mal. Los cautivos que están en las iglesias. Yo no le estoy hablando de los cautivos que están en los bares, en las tabernas. Ese es nuestro trabajo. Como siempre le decimos a las personas que nos sintonizan por internet y a los que están aquí que por alguna razón u otra no han podido estar al día, que si usted no se pone al día no va a entender nada. Y ahí en internet están los mensajes de la semana pasada, por cuanto cuando hablamos en forma de pedagogía, en serie. O sea, no te hablamos hoy de una cosa y el domingo que viene te hablamos de otra y de otra, porque Dios nos ha dado suficiente material para desmenuzar cada tema de manera que nosotros podamos crecer en el conocimiento. Recuerda que tú no estás aquí, ni tampoco es mi intención salvarte de nada. Mi trabajo es ayudarte a crecer en el conocimiento. Pero igual que la escuelita, si tú no vas a la clase, el maestro va, ¿verdad que sí? Si tú no haces la tarea, el maestro la pone. Entonces finalmente un día, viene el test. Y diga, el test no hay que avisarlo. Porque el maestro sabe que te dio la clase, te dio el material y te dio la tarea. Entonces no tiene por qué, cuando viene el test, decirte, oye, es un test, tú no puedes decir tampoco, ay, no me avisaste, sí, pero yo te di la materia y te di la tarea, ¿verdad? Entonces póngase al día, porque es como dice el anuncio, es por tu bien. Colosenses 3:1. Verso 1 dice, y no nos vamos a comer la coma, porque ahí donde está, fíjate que la propia Biblia, la propia palabra te dice que no pasará ni una coma ni una tilde. ¿Qué quiere decir eso? Que pongamos atención a las comas, los puntos y coma, los puntos finales, todo eso hay que tener atención. Entonces si ahí dice sí, coma, no está ahí por gusto. Hay que hacer una pausa. Entonces la palabra sí indica que lo que sigue a continuación es condicional. Si fuiste a Disney, conociste a Mickey. Si no fuiste, lo tienes que ver por la televisión. ¿Sí o no? Ah, viste, te expliqué bien. Sí, pues habéis resucitado. Porque entonces está la contraparte que hay algunos que no han resucitado. Resucitado de la única manera que se resucita en esta dispensación llamada gracia, oído muy fino, que puede prestarse a no entenderlo. No es a través de la palabra, porque los periódicos tienen palabra. Es única y exclusivamente a través de la simiente incorruptible. Y la simiente incorruptible solo se habla en la gracia. Si a usted le predican religión, usted no ha resucitado. Usted es un religioso que hace 20 años está yendo a la iglesia. Para resucitar hay que recibir simiente incorruptible. ¿Estamos? Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo,
sentado a la diestra de Dios. Entonces, poniéndonos al día, la palabra nos habla de 3 tipos de muertos. Voy a ir rapidito ahí. Número 1, separados a causa del pecado. La palabra del griego es thanatos, que ya eso no existe, porque Él terminó con el pecado. Más adelante vamos a verlo más claro. Número 2, los que están ausentes del cuerpo, que la Biblia no los llama muertos, nosotros los llamamos muertos. Fulano se murió, está en la funeraria, adentro de una caja. Dios lo llama durmió. Está dormido, esperando por los que quedan, porque esto es como un edificio. Ve conmigo un momentico a Efesios 4. Efesios capítulo 4. Vamos al verso 11. Lo voy a dejar hasta el 15. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiere decir que el que es pastor tiene que ser maestro, no evangelista, no milagrero, no curandero, maestro que enseñe la palabra como la enseñaba Jesús. Lo otro es un fenómeno de la última década. Y este es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, tú estás aquí para ser perfeccionado, no salvado. Oído, ni sanado tampoco, ni curado. El trabajo de los 5 ministerios es perfeccionar, no curarte. Tú eres el que debes curarte, tú. Porque la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Si tú creíste en su nombre, esas señales te tienen que seguir a ti. Tú no andar atrás de las señales. Eso es un invento de las últimas décadas, donde hombres han aprovechado de la ignorancia de la gente para hacerse millonarios. Para que la gente que ya creyeron en el nombre de Jesús, lo sigan a ellos en forma de señales. Cuando la Biblia dice que las señales te tienen que seguir a ti. Entonces yo no estoy aquí ni para curarte, ni para sanarte tampoco, ni para liberarte tampoco. Dice que si tú recibiste a Jesucristo, el que al Hijo lo libertare será verdaderamente libre y libre para siempre. Yo no tengo que libertarte a ti. Yo tengo que perfeccionarte un poquito cada día, a fin de perfeccionarte para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga edificio. Hasta que todos lleguemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura. Hay una estatura, ese cuerpo tiene estatura, tiene tamaño de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, diga crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Diga cabeza, cuerpo. Diga conmigo, donde está la cabeza, tiene que estar el cuerpo. Y si Colosenses 1 dice que Él está sentado, donde está la cabeza sentada, ahí estoy yo.
Lo que pasa es lo siguiente, que el mensaje evangélico es un mensaje de vista, de verlo todo, tocarte, te soplo, te unto, te bautizo, te echo, ¿ves? Es lo que se ve. El mensaje de la gracia es todo lo contrario. El mensaje de la gracia, que es a través de la fe, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la gracia tú recibes, aceptas y crees las cosas que ahí dice, aunque no las has visto. Entonces, están los muertos separados a causa del pecado, los muertos ausentes del cuerpo, que son los que duermen, y están los muertos en Cristo, que no han renacido. No estamos hablando de salvación. O sea, hay que hacer énfasis por los que están allá oyendo y los que están aquí también, porque fueron muchos años lo que tú oíste y está en tu conciencia. Pues yo tengo que atacar esa mala conciencia. Muerto en Cristo no quiere decir que te vas al infierno. Primero, no hay infierno. O sea, Dios no tiene otro lugar donde meterte, te tiene que llevar con Él. Pero muerto en Cristo no tiene nada que ver con lo que los religiosos llaman no ser un convertido. Muertos en Cristo quiere decir lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. A ver si hacemos libres unos cuantos hoy. Primera de Corintios 3. Oye, qué experiencia tuve ahora mismo ahí, mira, porque yo me estoy tomando un preparado que yo traigo de la casa, con un saborcito a naranjita, y eso es lo que tenía en la boca, y ahora tomo agua y digo, ¿y dónde está mi naranjita? Y es que ahora lo que me toca es tomar agua. ¿No te ha pasado eso a ti? Tú estás tomando una cosa y de momento te lo cambian. Primera de Corintios 3. Este es el apóstol Pablo. Recuerda que Pablo, toda esa revelación que recibe es directamente de Jesucristo. Aquí no hay sinagoga ni nada. Esto es directo. De manera que yo, hermanos, o sea, estos tipos estaban redimidos. Primera de Corintios 3. First Corinthians number 3. Vaya, hasta en chino te lo puedo decir, porque te veo medio perdido, no te voy ni a mirar. De manera que yo, hermanos, le está hablando a una gente que aunque ellos no están viviendo conforme a, ya fueron lavados, fueron santificados, fueron redimidos, ellos no lo saben. Es igual que tú tengas una herencia y no lo sepas, la tienes, es tuya, está tu nombre. Estos, aunque fueron lavados, emblanquecidos, fueron comprados, redimidos, fueron, puestos en el hueco de su mano, ellos no lo saben, porque ellos están actuando de una manera que no es la correcta. Dice, la manera que yo, hermano, o sea, no le está hablando a unos que están en la taberna, le está hablando a la gente de la iglesia. Esta carta está dirigida a la iglesia de Corintios. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Son hermanos. Pablo no está diciendo no te pude hablar en lengua, no te pude soplar, no te pude echar aceite, porque luego el religioso asocia ser espiritual con esos movimientos, con el brinco, el salto en las lenguas, echar el aceite, correr para aquí, correr para allá. Pablo no está hablando de eso, Pablo está hablando de hablarle. O sea, yo quiero comunicarles algo a ustedes que es del área del espíritu, de lo invisible, pero aunque quise, no puedo.
porque son carnales. ¿Y cuál es la situación de la cual son carnales? Que son recién nacidos en Cristo. No en Jesús. A lo mejor de Jesús tenían una cátedra, como lo tenían Pedro y lo tenía Juan y lo tenía Santiago cuando estuvieron con él, tenían una cátedra. Pablo no tenía cátedra de Jesús, Pablo no lo conoció, pero Pablo no está hablando de Jesús, está hablando de la unción, de lo invisible, de Cristo. O sea, por cuanto ustedes son, la palabra niños ahí es brepos, recién nacidos. Ustedes renacieron, ahí están recién nacidos en Cristo. No puedo hablarle como espiritual, ustedes no entienden nada, ustedes todo lo quieren ver. Y esto que yo quiero enseñarles no se ve. Podía beber leche y no vianda, o sea, no un alimento sólido, porque aún no eras capaces cuando quise hacerlo, ni son capaces todavía. Verso 13 del capítulo 2 de ahí mismo, un poquito más atrás. Dice, lo cual también que hablamos. Pablo lo que quiere hacer es hablarles que ellos entiendan. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu. ¿Haciendo qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces tenemos creyentes espirituales que son los que se les llama cristianos. Y están creyentes carnales que son los evangélicos religiosos. Oído, paréntesis. Carnal no quiere decir que están en taberna. Carnal no quiere decir que andan en adulterio, haciendo cosas feas. Carnal quiere decir que todo lo asocian ellos con la carne, con la obra. Todo lo tienen que ver. Ellos tienen que ir el domingo a la iglesia, ver al hombre corriendo para aquí y para allá. A ellos los tienen que tocar. ¿Viste? Al creyente espiritual es el cristiano. Es el que anda en la unción, oído. Es el que acepta y cree lo que no ha visto. En este nuevo pacto, amigo querido, todo está hecho y terminado. Pero para usted encontrar todo hecho y terminado se tiene que ubicar en una cosa que se llama dispensación. Muy fácil. Es un periodo de tiempo en el cual Dios por su soberanía decidió tratar con un pueblo específico de una forma específica. Él decidió tratar en un periodo de tiempo de una forma específica con Israel y le mandó 613 mandamientos ceremoniales. Y les dijo, si no lo cumplen todos, son culpables de todo. O sea, si cumplen 612 y fallan en uno, son culpables. Para que eso los llevara a la gracia, para que ellos entendieran que era imposible cumplir eso. Ahora Dios entonces determinó que pasado eso, establecer la gracia, donde escogió un periodo de tiempo específico para tratar con un pueblo de una manera específica, y ese eres tú, que naciste después de la cruz, después de que Él resucitó. Entonces aquí todo tú lo vas a encontrar del libro de los Hechos en adelante, en las 14 epístolas del apóstol Pablo, y una más que está perdida, pero bueno, esa no la han encontrado. Dice la palabra que fuimos ya redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos comprados, fuimos limpios, fuimos liberados, fuimos guardados, tuvieron de nosotros misericordia. Fuimos emblanquecidos, fuimos purificados. Y Efesios 2:6 dice que fuimos resucitados. Ahora, para los muertos en Cristo, que ya te expliqué quiénes son, ¿sí? Todo está en futuro. Para ellos nada ha pasado.
¿Por cuánto siguen haciendo las mismas cosas? Cuando a ti te dan algo, tú no lo sigues pidiendo. Si no, eres un anormal. Y si la Biblia dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te fue dada, tu vida como cristiano, no como evangélico, como cristiano, es vivir una vida de agradecimiento. El que pide no ha renacido, porque para él nada ha pasado, y como no ha pasado, tiene que seguir pidiendo que pase, aunque ya pasó. ¿Me expliqué? Y tú lo entendiste bien. O sea, que ellos tienen que comenzar a hablar conforme al nuevo pacto. En Efesios capítulo 1, verso 3 nos habla que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, cuando hablamos de lugares celestiales, la tendencia tuya y mía es mirar las nubes. Pero el cielo descendió a la tierra. El reino de Dios ya no está allá, ahora está aquí. Lee conmigo un momentico a ver si podemos nosotros seguir haciendo libre a unas personas ahí. En Juan, a ver, ¿cuál Juan era? ¿Cuál Juan era? Aquí está en Juan, en Juan 14. Mira qué fácil. Verso 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos. Fíjate que ahí no dice que tú vas a Él. Entonces, ¿dónde queda eso de que ahí viene el rapto, nos vamos con Él? Ahí no dice que tú te vas con Él, sino que Él se va contigo. Dice, y vendremos a Él, ¿y qué haremos? Y haremos morada con Él. Entonces, yo sé que es un poco difícil, pero cuando tú hables con Dios, no mires para arriba. Mira, la doctora se puso las manos en la cara. Ay, qué chasco, tanto que ella mira para arriba. No, mentira. Es dándote chucho. Pero tú sabes lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Tú te identificas. Ay, Dios mío, pero ¿sí o no? Ay, cuando Él venga, me voy con Él. Él no va, tú no te vas a ir con Él, porque ya Él vino contigo. y observa la conjugación del verbo que está hablando Jesús, es que está hablando en futuro. O sea, porque eso no pasaba en los días de Él. No podía pasar. Siempre acuérdate que en el partir de esa línea tan fina, que es el terminar la ley para darle comienzo a la gracia, siempre Dios permitió y marcó que pasaran cosas como la última que va a pasar. Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? La última obra que Dios le permitió al ser humano fue la de Simón de Cirene. Y entonces él marca la última resurrección en la ley. Fue cuando se abrieron los sepulcros.
pero de ahí en adelante no se abren más los sepulcros. De ahí en adelante la resurrección es conforme a la que le pasó a él. Que él recibe el cuerpo glorificado. Y dice la palabra en Efesios que tú y yo vamos a recibir un cuerpo semejante de la gloria suya. O sea, que este cuerpo de humillación va a ser transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Tú buscas cuál es el cuerpo semejante al de la gloria suya y ya vas a entender cuál es el que te van a dar a ti. El día que aunque tú no duermas, a lo mejor puede ser hoy, que tú estés aquí o allá, de momento diga, llegó el momento de reunir el cuerpo, el edificio entero, y donde quiera que tú estés, aunque no hayas dormido, vas a ser transformado. Entonces ya no le pidas más, que te vas con él. Ni estés creyéndole más a los predicadores que te están asustando, diciéndote que si hiciste una cosa o hiciste aquella otra, no te vas a ir con él. Tú no te puedes ir con él porque ya vino contigo. Y está ahí, mira. Diga morada, casa, viviendo. Ni miren más para allá arriba. ¿Para dónde vas a mirar ahora? Aquí, mira. Tú sabes que eso nada más que lo puede hacer él. El tiempo es nuestro traicionero. Entonces diga, ya fuimos. Ya te pongo esta otra. Así como también fuimos resucitados, también ya fuimos arrebatados. Colosenses 1. Diga, donde está la cabeza tiene que estar el cuerpo. Si no es un fenómeno, un cuerpo sin cabeza. Uf, me da miedo, me asusto. Colosenses 1, verso 9. Y una vez más le decimos a los amigos y hermanos, porque pueda cualquiera confundirse un poquito, porque es mucho lo que es la religión. Son 2000 años de religión, fuerte. El bombardeo ha sido muy duro, por todas partes. Entonces aún a ti mismo se te puede chispotear un día. Esto nada más tú lo encuentras en las epístolas de Pablo. Si lo buscas de ahí para atrás no vas a encontrarlo, porque fíjate que todo lo que habló Jesús lo habló en futuro. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la palabra, hablando del Espíritu Santo que habría de venir. Él todo lo habló en futuro, lo que iba a acontecer según él muriera y resucitara y pagara el precio y pusiera el fundamento. Entonces hay que tener eso en cuenta. Hay que aprender a conjugar los verbos, tan sencillo, ¿verdad? 3er grado, yo aprendí eso. Pretérito pluscuamperfecto. Colosenses 1, verso 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros o declarar la palabra y de pedir o de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Aquí hay que entender cómo es que se expresa Pablo. Pablo no puede pedir que tú seas lleno de conocimiento. Pablo puede desear, porque el ser lleno de conocimiento depende de ti, no de Pablo. ¿Me expliqué? O sea, que si tú no asistes, si tú no oyes, si tú no estudias, si no haces tareas, aunque Pablo pida, aunque yo pida que soy tu pastor, no va a pasar nada. Entonces mi deseo sí es que tú seas lleno del conocimiento. Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, oído, que nos hizo. Fíjate que Él te hizo, tú no hiciste nada, te hizo apto para participar ¿de qué? De la herencia. ¿A quiénes? A los santos en conocimiento, los santos en luz. Quiere decir que el que está en ignorancia, aunque lo hicieron apto, no participa de ella porque no lo sabe, está ignorante.
¿Quién lo hace ignorarte? El mensaje de todos los domingos. Oído, el cual nos ha librado, ya te libraron de la potestad de las tinieblas, y oído, y trasladado, arrebatado al reino de su amado Hijo. Ahí lo dice. Claro, si tú aspiras a ver eso de una forma física, no va a pasar. No va a pasar físicamente. Como ya tú resucitaste, tú no estabas en una caja de muertos. Ahí lo dice Efesios 2:6, que estando muertos nos dio vida, nos ha resucitado. Pero tú no lo viste. Tú no estabas en una funeraria, en una caja de muertos. Tú no estabas en el cementerio y saliste de ahí, de adentro de la tierra. Entonces tú no lo viste, porque no es así. En este pacto no es así. Es diferente. Como así fue diferente, oído, tu redención. Yo te pregunto esto. Los que lo experimentaron alguna vez, hubo un momento en tu vida, o por lo menos en la mía lo hubo, donde yo decidí reconocer a Jesucristo como mi Señor. ¿Sí o no? Yo recuerdo como si fuera hoy, no fue en una iglesia, a mí no me predicaron, no fue oyendo la radio, a mí no me asustaron, a mí no, yo necesité eso. Cuando yo lo hice y lo reconocí, mi experiencia fue inmediata. No fue, o sea, mi experiencia de estar en un lugar, oído, y de momento sentirme en otro, no pasó un espacio de tiempo largo, o sea, no fue sí. ¿Qué es lo que dice ahí? Te trasladaron. Tú estabas en el reino de las tinieblas, el día que decidiste reconocer a Jesucristo como el Señor, a ti te trasladaron de una forma inmediata, oído lo que dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, pero no fue para allá arriba, fue aquí mismo. ¿Sabes lo que es un pestañear? Por lo menos mi experiencia fue así. Yo no había terminado de decir lo que quería decir, ya yo era otra persona. Ya mi mente cambió enseguida, ya mi vida tomó un rumbo diferente. No sabía cuál era, porque de la palabra yo no sabía nada, pero yo sabía que ya no era el mismo rumbo. No sé tú, como dice Luis Miguel, pero yo. Esa palabra del griego es la palabra arpazo. O sea, según tú fuiste resucitado, el mismo te trasladaron. El engaño de la iglesia evangélica, llevan 2000 años diciendo a la gente, ay, cuidado, ay, que va a venir en las nubes, ay, te va a llevar con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Mantente en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no saben ellos que ya Él vive aquí, que yo no me voy con Él si no Él vino a estar conmigo. Mira, arpazo quiere decir tomar por la fuerza. Es otra cosita que vamos dándole ahí para ser libres a estas personas y que a estos descarados que son unos vividores aprovechándose de la gente, le quede cada día menos tiempo. Lo que dan es tomar por la fuerza, apoderarse, de ti se apoderaron. Quiere decir quitar. Y quiere decir llevarse, y quiere decir trasladar, y quiere decir arrebatar. Imagínate, si eso fuera así, cada vez que tú vas a viajar en un avión tendrías que preguntar en la línea aérea, ven acá, este piloto cree en el rapto. Porque si cree y a mitad de camino se lo llevan, ¿yo qué?
No, tú te vas, pero no, si yo no creo en eso. A mí me raptaron ya. Mira qué palabra tan ridícula. El Señor viene en el rapto. Rapto es secuestro, compadre. Y aquí se secuestran es porque no se quiere ir a que llevárselo obligado. Al paso fue una experiencia de un abrir y cerrar de ojos. Pablo fue arrebatado en el Espíritu y fue al paraíso. Segunda de Corintios 12, no lo busque. Eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión que nos veamos. Ahora te digo una cosa, la palabra iglesia del griego es la palabra eclesia. No quiere decir un lugar, ni un edificio, ni un templo, ni un auditorio, ni un estadio, ni donde quepan 10,000 personas, o 20,000, o 50,000. Eclesia quiere decir eso mismo, que estabas dentro de un grupo y te pasaron a otro. No es una experiencia física. Iglesia nos malacostumbraron a decirle a esto, a este edificio. Iglesia somos nosotros, que estábamos en un lugar y nos trasladaron a otro. Eso quiere decir eclesia. Personas que pertenecen a un grupo. No es un grupo físico, es un edificio que se está construyendo. No me va a dar tiempo, fíjate. Lee conmigo Filipenses 4 y Apocalipsis 1. Y vamos a ver si... ¿Qué tiempo me quedará ahí? Que no cogí el tiempo, Dios santo. 20 minutos. Filipenses 4. Verso 5. Y Apocalipsis 1. Te voy a dar un anticipo. Y tengo que ser cuidadoso para no dejarte medio así confundido o algo. De algo que vamos a hablar en las próximas semanas, que acerca de lo que hablan por ahí de la segunda venida del Señor. Ahí en Filipenses 4 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está. Apocalipsis 1. Este es Pablo hablando. En el año 61. Apocalipsis 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando, pronto. Esto es el año 60 y pico igual. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, a mí me llama la atención. Una vez yo le estaba hablando a un grupo de pastores sobre esto y uno me dijo: hermano, es que para el Señor un día es como 1000 años.
y 1000 años como un día. Dije, sí, pero mira, eso que tú me estás diciendo, yo sé que es así porque vive un espacio más de eternidad. Pero ¿será que a Dios se le pasó por alto? Que para mí pronto y cerca no es como para Él. Que si Él me ponía a mí ahí cerca, yo iba a entender que es 1000 años. Yo iba a entender cerca. Y igual que si tú le debes la renta al hombre en la casa, tú vives aquí, tú no vives en la eternidad, ¿verdad? Y tú llegas a cobrarte y tú no se la has pagado, él te dice, oye, esto tiene que resolverse. Hermano, es que el Señor dice que como 1000 años, y te va a decir, no, 1000 años no, esto es pronto y ya. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esto, eso nos indica que este mensaje evangélico de que siempre mantienen a la gente con esta segunda venida y un juicio y un anticristo y una matazón y una hecatombe y una destrucción del mundo, que todo lo ponen siempre en futuro porque para ellos no ha pasado nada, no es otra cosa que una fantasía. La primera venida, oído, fue su nacimiento. ¿Cómo la llamaría esto su nacimiento? Su primera venida. La palabra venida del griego es la palabra parousia, que quiere decir presencia. Y la segunda venida es esta. Hay en Apocalipsis 1. Pues el tiempo está como cerca. Estas son las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 4? El Señor está cerca. Ellos entendieron el mensaje de lo que era cerca. ¿A qué venía él ahí? Bueno, él venía ahí a confirmarle, oído, porque el que recibe el mensaje aquí es el ángel. Pero el ángel habla hasta el verso 7. Observa. El verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Diga, ha de venir. Pero ¿cuándo es? Diga, pronto. Pronto, lo dice ahí, pronto. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó, oído, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El ángel lo que está confirmando lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 26, que en su segunda venida él no viene en relación con el pecado. Léelo conmigo, volvemos ahí, rapidito, Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, diga quitar, de medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, oído. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, oído, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora viene Juan, esta es la segunda vez, mira, aquí está. ¿Qué dice el ángel ahí? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Esa es su segunda venida sin relación con el pecado. ¿Dónde está su segunda venida? Sigue leyendo. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Todavía está hablando el ángel. He aquí que viene con las nubes, diga, viene con las nubes.
Viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí terminó de hablar el ángel y ahora dice, yo soy el alfa y el omega. Ya vino. ¿Viste que pronto vino? Eso es pronto. El pronto que él me mandó a que yo leyera, yo lo entendí. Ese es pronto. Termina de hablar el ángel y arranca hablando de él. Ya vino en las nubes, míralo ahí, todo ojo le verá, de los que estaban allí, por supuesto. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y era y que había de venir. Dice que había de presentarse, que había venido y acababa de llegar, es la palabra que se lee ahí, que es la palabra erkomai, acabado de llegar. Como cuando tú vienes de un viaje. ¿Y qué? Acabando de llegar, entrando por la puerta estoy. Así. Ese es el erkomai. Entonces lo que el ángel recibe, que le habla a Juan, y le dice, esto debe suceder pronto, y nos avisa que aquí se confirma que él iba a regresar por segunda vez sin relación al pecado. El mismo ángel ya lo confirma ahí. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cómo te hizo rey y sacerdote? Porque no está en relación con el pecado. Si estuviera en relación no podría hacerte rey y sacerdote. ¿Cómo así? Termina de hablar el ángel en el verso 7 y dice, sí, amén. Y el verso 8, ahí viene. ¿Vino pronto? Claro, pronto, ahí está. Pronto. Lo mismo que dijo el ángel. Aquí viene pronto, porque el tiempo está cerca. Yo entendí cerca y en pronto. Lo que no lo entiende son esta gente que yo todavía diciendo que viene, todavía 2000 años no ha venido. O sea, para ellos pronto es más de 2000 años. Para ellos cerca es más de 2000 años. Y fíjate si es él, que en el verso 10 dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya vino. Ahora, a mí me llama la atención una cosa, cuando Pablo, no nos va a dar tiempo hoy a entrar en otra cosita ahí que quería porque es larga, que es también, esto va conectado con lo que estos evangélicos llaman la gran tribulación. Yo sé que tú lo has oído, ¿verdad? Pero hoy no nos va a dar tiempo para entrar ahí. Cuando Pablo habla en el año 70, que es la última carta que le escribe a los judíos o a los hebreos, Pablo todavía, el lenguaje que usa, si usted das cuenta que el templo todavía está en pie. O sea, Pablo en ningún momento, en sus 13 capítulos que tiene esa carta, que lo que habla Pablo es nada más que de los sacrificios y el templo y el lugar santo y el lugar santísimo, no te habla de que el templo haya sido destruido. Quiere decir que hay un periodo de tiempo muy finito entre el que Pablo termina de hablarle a los hebreos y en el momento en que el templo es destruido, que es lo que habla Jesús cuando se refiere a la gran tribulación. Vamos a leer esto y ya nos vamos en capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24. Dice el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, o sea, ellos le están preguntando tres cosas ahí. Le están preguntando cuándo va a ser destruido el templo, cuándo va a ser tu segunda venida y cuándo va a terminarse este sistema. No entienda siglo ahí como 100 años, sino el sistema que estaba operando en ese momento, que era el sistema romano judaico, que tenían el control de aquello. Entonces dice, respondiendo a Jesús. Entonces él le va a responder de las cosas que iban a pasar, que iban a marcar la destrucción del templo, iba a marcar su segunda venida, iban a marcar el fin del sistema. Ahí está. ¿Qué le dice? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, oído, y todo esto será principio de dolores. Él está hablando de aquella época. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Acaso a ti te aborrece alguien cuando tú eres cristiano? Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será, diga, salvo físicamente. Él no está hablando de salvación, de espiritual. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, diga, de aquella época. Después Cristóbal Colombino y fue el que lo expandió por ahí por las Américas. Para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin del sistema, de aquel sistema. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. De lo que está hablando es que Daniel profetizó que se iban a meter en el templo a destruirlo, y ese fue el general Tito en el año 70, general romano. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora mira lo que le dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay, oído, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, oído, orar porque vuestra huida no sea en invierno o en el día de reposo. Porque en el día de reposo ellos donde estaban era en el templo. Y así esperó el general Tito, que fuera un día de reposo, sábado, que estuvieran todos en el templo para sitiar la ciudad. Y los mató de hambre y de sed. ¿Por qué le decía a él que las que estuvieran encintas estuviesen criando en aquellos días? Porque cuando tú lees el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, habla de cómo las mujeres piadosas dentro del templo mataban a los niños, lo cocinaban y se lo comían, sus propios hijos. Eso es lo que Jesús dice en el verso 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, oído, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿De cuál gran tribulación hablan estos evangélicos para meterle miedo a la gente? Si Jesús dijo, esta gran tribulación será en esta época, ahora. Y como esta, no habrá más ninguna. Bueno, lo tomaremos en el otro capítulo. Ya no mires más para arriba.
Mira aquella que se ríe, la doctora ahora me dice, ay, ¿por qué me dices a mí? Digo, está bien. Yo te di el papelito. Aquellos que creen en mí, como dice la Escritura, yo les resucitaré en el día postrero. Te llegó el día postrero, así que no estés esperando más que te pongan un traje negro con una corbata roja, te pongan en la caja y el